nuestro primer invitado en esta mañana, el señor Manolo Pichardo, quien es miembro de la Dirección Política y secretario de Asuntos Internacionales del partido Fuerza del Pueblo. Don Manolo, buenos días, bienvenido. Buenos días, Buenos Laura, días. Caminero, Manolo, querido amigo. ¿cómo anda? ¿Cómo está todo? Bien. Cuéntenos, ¿en qué anda la Fuerza del Pueblo? Porque no la siento... Está bajo perfil. Está bajo perfil. Incluso el expresidente Leonel Fernández está fuera del país. Sí. Ah, ok. Sí, está fuera. Explíquenos, ¿de qué anda el presidente, Bueno, el presidente de la Fuerza del Pueblo? En el día de ayer estaba en un encuentro con los compañeros de Madrid, está en España, Ok. debe regresar esta semana, pero la Fuerza del Pueblo está ahora, el partido inmerso en su congreso, es su segundo congreso, un congreso que hemos dividido en 3 etapas. La primera etapa es una etapa donde estábamos pasándole, o todavía estamos pasándole un tamiz al padrón, ¿verdad? Para sincerizar nuestro padrón, saber realmente con cuántos miembros contamos. Y la segunda etapa que ya la iniciamos, que son la constitución de las mesas temáticas, que son 21 mesas temáticas, en las que vamos a discutir temas que tienen que ver con la vida partidaria. Hay una mesa temática que tiene que ver con estatutos, hay una mesa temática que tiene que ver con política internacional, hay una mesa temática que tiene que ver con institucionalización y modernización partidaria, que es la 13, que es la que yo coordino, y exhorto a los compañeros del partido a que se inscriban en la mesa número 13, porque es una mesa transversal. Cuando estamos hablando de institucionalización y modernización, tiene que ver con toda la vida partidaria. Bueno, hay 21 mesas y ahora lo que estamos haciendo en estas mesas es inscribiendo a los compañeros y compañeras que van a participar. Luego estas mesas harán eventos como coloquios para discutir los temas, y esos temas que se llevarán se convertirán muchos en propuestas que se llevarán al pleno del Congreso, y eso es lo que va a determinar qué tipo de partido nosotros ¿En cuánto ha quedado vamos a construir. el padrón, que ya fue una primera etapa que Sí, se ha cumplido? mira, yo no puedo revelar en cuánto ha quedado el padrón, porque eso le corresponde a la comisión organizadora del Congreso, pero lo que ya hemos visto es que nosotros tenemos un partido muy robusto, un partido realmente grande, o sea, ahora estamos en el proceso de fidelización ¿Pasa del millón o menos del millón? Sí, pasamos del millón, claro, por mucho, por mucho. Es un partido realmente muy fuerte y grande. Bueno, luego de terminado esto de las mesas temáticas, vamos a la tercera etapa del Congreso, que el primer Congreso, las 2 primeras etapas, le hemos llamado Franklin Almeida, ¿no? En honor al compañero Franklin, fundador de nuestra organización. Y bueno, y la tercera etapa es el Congreso Manolo Tavares Justo, que es el Congreso Elector, ¿no? Donde se someterán a votación todos los compañeros y compañeras. Según el cronograma, ¿cuándo debe terminar el Congreso? Bueno, mira, uno tiene un estimado, que el Congreso pueda terminar en julio. Es mucho. ¿En julio del año que viene? Sí, porque lo que ocurre es que toma tiempo. Mira, nos ha tomado mucho tiempo y no hemos concluido todavía lo del saneamiento del padrón, lo de la evaluación de nuestro desempeño en los 5 años que tenemos de existencia. Y bueno, y ahora vienen las mesas temáticas, son discusiones en las que tienen que participar el partido. Pero ¿cómo ¿verdad? están organizando el partido, Manolo? ¿Por comité, en torno a las mesas electorales? Que es más o menos el esquema que todo el mundo eso es lo que ha vamos adoptado. precisamente a discutir. O sea, la parte organizativa, hay una mesa que va a discutir esos temas. ¿Qué tipo de partido es que vamos a tener en términos de estructura? ¿Cuáles serán las estructuras? ¿Serían direcciones de base, que es como le llamamos, territoriales, o serían direcciones de base adscritas o que funcionen alrededor de mesas electorales? ¿Cómo la tienen ahora? La tenemos territoriales, son territoriales. Las direcciones de base. Pero son direcciones territoriales, pero están también ligadas a las mesas electorales. Ya. En el caso de la Fuerza del Pueblo, ¿será un partido abierto electoralmente o será cerrado a como existía en un tiempo cuando estaban en el PLD, que eran cuadros y que había que estudiar, ¿qué tipo de
de Mira, partido es el que tendrá Mira, la eso es lo fuerza que del pueblo? precisamente vamos a discutir ahora. Yo pienso que nosotros debemos ser un partido abierto, por la siguiente razón. Esta es una sociedad que ha cambiado. Nosotros estamos en una sociedad horizontalizada. Yo siempre he dicho que antes, en los viejos partidos, en la vieja sociedad, el monopolio de la información lo tenían los altos dirigentes de los partidos, lo tenían los empresarios, la oligarquía partidaria, la oligarquía del país en sentido general. Y bueno, y un político, un funcionario daba un dato y todo el mundo lo creía. Eso no es posible hoy día. Yo doy un dato aquí como político y hay una gente verificándome en Google a ver si yo estoy diciendo la verdad. Entonces, hay una horizontalización de la información. ¿Y qué tiene que hacer el partido político de hoy, el partido político moderno? Que es un partido político que se corresponde con la sociedad postcapitalista, un partido político que se corresponde con la sociedad de la inteligencia artificial, o sea, una sociedad informada. Tú tienes que acompañar a la sociedad. Ya no es ni siquiera dirigirla, ya no es la horizontalidad lo que se impone en la sociedad actual. Porque, como he dicho, como es una sociedad horizontal, tú tienes que acompañar a la sociedad en sus procesos de cambio, en sus procesos de desarrollo. Entonces, el partido tiene que ser un partido abierto y un partido horizontal, ¿verdad? Y tiene que estar en el día a día de la mano con el pueblo y de la mano con la sociedad. Y ese lo otro es el aislamiento del partido. Pero ese es Eso su no funciona. criterio o es el criterio que predomina en el ambiente del partido. ¿Cómo así? Digo, ¿ese es su criterio o es el criterio que predomina en el ambiente partidario? Para saber si es lo que predomina, tenemos que ver qué se dice en las mesas temáticas, qué fluye ahí, qué sale de las discusiones. Pero hay conciencia, sobre todo en el líder del partido, de que nosotros tenemos que ser un partido moderno y tenemos que actuar como un partido moderno, no predicar que somos un partido moderno, sino que en los hechos, en la práctica, en nuestra forma de organizarnos, en nuestra forma de conectarnos con la sociedad, tenemos que responder a la sociedad a la que estamos asistiendo en el día de hoy. Pero termino con la otra parte del Congreso, que es la tercera parte del Congreso, el Congreso que hemos llamado Manolo Tavares Justo. Ahí, como empecé a decir, se van a elegir todos los compañeros que tienen responsabilidades de dirección, desde las direcciones de base hasta el presidente del partido. O sea que va a haber una renovación de la alta dirección de la Fuerza del Pueblo. Todo el mundo tiene que someterse a la validación del voto. Desde el presidente del partido, el vicepresidente del partido, el secretario general, los titulares de secretaría, los vicesecretarios, los presidentes municipales, los presidentes de circunscripciones, en fin, tiene todo el mundo que renovarse. Y en el caso de la Fuerza del Pueblo, el secretario general, ¿quién es el secretario general de la Fuerza del Pueblo? ¿Cómo? ¿Y por qué tú me haces esa pregunta, Camilo? No, porque si se van a renovar, porque yo sé... Un hombre tan informado como Sí. tú. Bueno, pero es que... pero es que un veterano. sí, que sabe, pero que sabe. no sé. Bueno, el secretario general de nuestro partido es Antonio Florián, que le llamamos Peñita. Es un compañero que viene producto de la alianza, de la alianza que es del de la fusión partido con el PTD. del PTD, Por que fue supuesto el que secretario general del PTD, fue secretario general y del se quedó PTD, como secretario y general. es secretario general. ¿Y de quiénes nuestra aspiran organización. ahora a esa posición? Hay varios compañeros, lo que pasa es que, mire, la comisión electoral, coordinadora del Congreso, ha prohibido la promoción de compañeros. Por lo menos yo no puedo decir que yo tengo un proyecto de aspiración a la Secretaría General. Pero la ha prohibido no lo en puedo este decir. periodo. Yo se lo estoy diciendo a ustedes íntimamente, pero no lo puedo decir porque la comisión electoral ha dicho que no se puede. Pero lo ha prohibido hasta tanto se termine de organizar. No, lo que ocurre es que Que no ahora estamos va a haber en una promoción. etapa. Ahora estamos, sí la va a haber. Lo que pasa es que estamos en una etapa del Congreso que tiene que ver con las mesas temáticas, que tiene que ver con las discusiones de los temas que definen la vida orgánica del partido. Luego, cerrado este Congreso, la segunda etapa del Congreso, empieza el Congreso electoral y ahí ya sí todo Ahí el sí mundo podrá iniciarán las manifestar propuestas. sus aspiraciones y hacer campaña Señor Manolo, y hablar de sus ideas. ¿Hay espacio para que asuma la presidencia de la Fuerza del Pueblo otro compañero del partido?
¿O correría la misma suerte del PLD de que continuó Danilo Medina? ¿Continuaría el doctor Fernández o habría espacio para que asuma alguien más? No, el partido está abierto a las aspiraciones. ¿Y el doctor Fernández también está abierto a esas...? Yo soy de los que cree que el compañero Leonel Fernández debe seguir siendo el presidente del partido por lo siguiente. Mire, nosotros somos un partido en formación. Nosotros tenemos un líder que es la piedra angular de esta organización. Todavía nosotros no tenemos la madurez política para prescindir del liderazgo de Leonel Fernández. Nosotros necesitamos avanzar, afianzarnos. Nosotros tenemos la esperanza de que de este Congreso nosotros hagamos fortalecidos, ¿no? Pero hasta ahora, nosotros tenemos además el privilegio, y eso lo digo y lo repito, el privilegio de tener el líder de mayor peso en el siglo XXI, que es la Fuerza del Pueblo. El líder de mayor peso político en el siglo XXI lo tenemos nosotros. Eso es un lujo. Nosotros no podemos prescindir de él por sus capacidades, por lo que representa para la República Dominicana. Y entonces yo soy de opinión de que Leonel Fernández debe ser el presidente de nuestra organización y nuestro candidato a la presidencia también de la República. O sea, lo digo así y yo creo que tres también, veces presidente, aspirante presidencial en el 20, aspirante presidencial en el 24, o sea, 2 veces candidato y perdió 3 veces presidente de la República, o sea, 3 periodos. ¿Y qué pasaría con Omar Fernández, que ganó contra viento y marea, contra todos los recursos del Estado, con el empuje de un partido en el gobierno, y le ganó a todo el mundo y ganó la senaduría? No hay posibilidad de que ese muchacho sea el candidato en el 28. Pero, ¿por qué Omar? O sea... Omar Fernández, pero es un líder dentro del partido. Pero esto es un partido, ¿eh? No es una monarquía. No, una monarquía. No, esto es un partido político. Entonces, en los partidos políticos democráticos, la gente se somete al escrutinio. Vamos a ver qué pasa. Ahora, el peso del liderazgo de Leonel, o sea, es innegable, es muy sólido. Leonel Fernández ha dejado una impronta en la República Dominicana de modernización, de visión de futuro, que la tiene. Es para mí el político más actualizado y nosotros no podemos... Pero no se le quita eso. Yo pienso que Omar Fernández, que ha desempeñado un papel importantísimo en lo que tiene que ver con estos últimos procesos electorales. Ganó como diputado, se mantuvo en contacto con la población, que fue una de las cosas que le dio cierta ventaja para convertirse en un fenómeno electoral para la senaduría de la capital. Y se mantiene, ¿no? De hecho, se está creando una carrera política. Y sigue siendo un dirigente con una aceptación popular importante, ¿verdad? Bueno, pero pienso que hay que hacer carrera, como todos hemos hecho, como hizo Leonel Fernández, como hizo Luis Abinader, o sea, que usted no está de acuerdo. Todo. Pero él tiene muchas potencialidades. Yo creo que en un futuro... No le ve posibilidades para el 28. ¿Usted no está de acuerdo con eso de las nuevas generaciones? ¿Cómo es? ¿Usted no está de acuerdo con eso de las nuevas generaciones, los nuevos tiempos? Bueno, yo digo lo siguiente, vamos a ver. Hay mucho de ignorancia en algunas cosas que se dicen de la nueva... La política ha sido la misma política desde que se creó el Estado-Nación. La política es la misma, igual. Cambian los actores, cambian las coyunturas históricas, pero la política es exactamente la misma, ¿no? La generación, estoy de acuerdo con la renovación, pero la renovación puede implicar cuestiones biológicas, pero puede no implicarlo. Porque el problema en la política no es biológico. El problema es de adaptarse a la realidad de la sociedad, es comprender los procesos sociales, económicos y políticos, es comprender lo que está pasando en el país, es comprender los cambios que se están produciendo a nivel internacional, que tienen un impacto en la vida nacional. Entonces, no se trata de juventud o vejentud, que puede ser. Puede que en una renovación haya jóvenes, puede ser que también hayan que no sean tan jóvenes. La renovación tiene que ser de ideas. La renovación tiene que ser de adaptación, la renovación tiene que ser de visión. Ahora, yo sí creo, y lo he dicho, que nosotros tenemos que tener una cantidad de jóvenes, porque los jóvenes son como una especie de gasolina que impulsan. Y nosotros tenemos que exhibirle a la sociedad, porque nosotros tenemos una sociedad bastante joven.
La República Dominicana es bastante joven, ¿no? Entonces, ese rango etario aquí es bastante amplio y por lo tanto yo entiendo que la juventud tiene que tener una participación mayor en la fuerza del pueblo y de mayores niveles de responsabilidad. Ahora, lo que quiero decir es que el hecho de que tú me renueves una dirección no tiene que ser una renovación por edad, ¿no? La renovación tiene que ser de ideas. Si te pongo ejemplos, hay jóvenes que han sido exitosos. Leonel fue electo a los 40 años y fue un presidente exitoso. Se convirtió en un estadista. Y yo creo que de los mejores gobiernos de Leonel, el primero fue el mejor. Y era un jovencito. Pero hay otros que han sido jóvenes y han fracasado. Boric en Chile, un fracaso. Noboa en Ecuador, un fracaso. ¿Y Bukele ¿verdad? en El Salvador? Bueno, Bukele yo no lo puedo evaluar todavía porque está gobernando de manera autoritaria y ha lacerado la democracia. Autoritaria. Sí. Está gobernando de manera autoritaria. Pudiéramos decir... Es un dictador. Bueno, de manera autoritaria está gobernando el país. Hay Tal vez no violaciones será que- de derechos humanos en El Salvador. No lo digo yo, lo dicen organismos internacionales Pero su dedicados país- al monitoreo de Pero la su violación de país derechos humanos. casi en el 85-90% está de acuerdo con todas las decisiones que ha Bueno, tomado pero yo Bukele. te voy a explicar una cosa a ti. Los que conocemos la historia, Sí. sabemos que Hitler era bastante popular. ¿O no? Oye, Manolo, tú No, estás pero, comparando perdón. a Bukele con Hitler. No estoy comparando. Tú me estás hablando de popularidad y yo te estoy diciendo que Hitler, con su partido nacional socialista, ¿verdad? Era un hombre muy popular. La gente lo aclamaba. Pero cuando murió Trujillo aquí el pueblo estaba llorando. Señor Manolo, usted mencionaba ahora... Entonces hay que ver, ¿no? Hay que ver cómo se desenvuelve el proceso político que está viviendo El Salvador. Pero sí hay denuncias serias de violación a los derechos humanos. Hay personas que han muerto en las cárceles porque hay un estereotipo de delincuente. Si usted tiene un tatuaje aquí, usted es un delincuente y lo agarran, se lo llevan. No hay procesos, no se respeta el debido proceso y hay gente que ha muerto en las cárceles. Es más, Bukele ha dicho y ha admitido que le restringe la comida. Les restringe la comida para presionarlos a hablar y cosas. Entonces, eso es violación a los derechos. Y él lo ha dicho y lo ha manifestado. Entonces, tú no puedes combatir la delincuencia, aunque ciertamente la ha combatido a ese costo, partiendo de la violación de los derechos humanos de las personas. No, tú tienes que respetar la democracia y las cosas que vayas a hacer para favorecer la mayoría, para combatir la delincuencia, tú tienes que hacerlo en el marco del respeto de las leyes, en el marco del respeto de los derechos humanos. ¿Cree que los delincuentes no respetan derechos humanos ni las leyes? Entonces a veces solamente nos vamos a defender. No, pero ese no es el problema, Laura. Lo que pasa es que acabo de decir, de dar el dato, que ha muerto gente inocente. Porque cuando tú empiezas una embestida indiscriminada y tú tienes un estereotipo de un delincuente, tú no puedes tener estereotipo. Aquí hubo una vez que los muchachos que tenían trenzas, la policía lo agarraba preso. Aquí, en República Dominicana, tenía trencitas en la cabeza. Pero eso era un delincuente. No puede ser así. ¿Entiendes? ¿Por qué? Señor Manolo, Porque la apariencia no determina lo que tú eres, ¿verdad? Y eso es como volver al oscurantismo. Entonces, hay mecanismos que establece el sistema democrático para tú perseguir la delincuencia sin violar los derechos humanos y sin afectar a los inocentes. el tema es que a veces son mecanismos no funcionan, pero bueno, esa es su ponderación y evidentemente, como usted dice, hay que esperar el desarrollo de este gobierno. Mire, usted como... Pero debe decir, Bukele, de acuerdo a Barómetro, es uno de los presidentes más populares de América Latina y que es un referente para las naciones de Centroamérica, pero también para Pero Latinoamérica. ¿quién lo dice que es un referente? No, Barómetro. Pero Barómetro Un no pasa juicio de referente valor. en cuanto al combate de la Pero delincuencia. Latinobarómetro Porque es una forma de emisión, no puede hacer juicio de valor. Fujimori, Si tú me Fujimori mides fue y más me popular dices, que Bukele. si tú me dices, si Latinobarómetro me mide y entonces en la medición me hace un juicio de valor, Sí. ya se descalifica, Pero, porque no es una medición pero científica. si hay violación a los derechos humanos, metiendo preso a los delincuentes, que también le violan los derechos a los ciudadanos que andan trabajando en las calles, yo prefiero un Bukele. No, yo estoy de acuerdo con el combate a la delincuencia. Y yo digo, Bukele ha sido eficiente en el combate a la delincuencia, pero a un costo. El costo ha sido la violación de los derechos humanos,
no de los delincuentes, porque, a ver, tú me decías, Laura, pero le violan los derechos. No, no son los delincuentes que le violan los derechos humanos, son inocentes que han muerto y están comprobados con nombres, dirección, identificados, gente inocente que ha muerto en las cárceles. Y además, gente inocente que el propio Bukele dice que le da poca comida para presionarlos y los mata de hambre para presionarlos para que hablen. Eso no es democracia. Dicen algunos que está nadando contra el sistema, Bukele. Mire, señor Manolo, usted es secretario de Asuntos Internacionales de la Fuerza del Pueblo y se ha expresado en varias ocasiones sobre el tema de la migración haitiana y ahora hablaba sobre derechos humanos y el gobierno hace unas semanas anunció la repatriación de 10.000 ciudadanos haitianos por semana. ¿Esto viola los derechos humanos para usted? ¿Y cómo ve usted la migración haitiana y el control que está teniendo el Estado en este tema? No, eso no viola los derechos humanos. Eso, dice Amnistía Internacional que viola por la cantidad de deportaciones. Amnistía Internacional tiene una agenda. Amnistía Internacional la controla Occidente, que tiene una agenda con República Dominicana. Y es que República Dominicana resuelve el problema haitiano. Cuando la comunidad internacional u Occidente, que es la responsable de todo lo que pasa en Haití, los países occidentales, sobre todo las grandes potencias occidentales, vamos a hablar con nombres, Francia, Estados Unidos y la propia Canadá, por los intereses históricos que han tenido en Haití. Bueno, pero han abandonado Haití, lo han abandonado. Y mientras Haití sufre y se hunde en medio de esas calamidades, no hay un plan serio de rescate de ese país. Entonces, cuando nosotros deportamos a los haitianos, ¿verdad?, nos acusan de que estamos violando. ¿En qué se viola los derechos humanos de que tú cumplas con la ley y la constitución de tu país repatriando a personas que están de manera irregular? Es que dicen que hay algunos que sí tienen sus permisos. Lo que ocurre es, fíjate, hay mucha corrupción con el tema de los permisos también. Yo no sé si es verdad que están deportando gente con permiso. Si lo están haciendo está mal. Ahora, yo pienso que la República Dominicana tiene el derecho de hacerlo. Estados Unidos estaba repatriando haitianos y yo vi jinetes que los cazaban con soga y los perseguían y los golpeaban. Y yo no vi a esa entidad denunciando a los Estados Unidos porque viola los derechos. Porque aquí esta comunidad internacional y estos organismos internacionales que se crearon a partir de la Segunda Guerra Mundial bajo el dominio de los Estados Unidos responden a una agenda, ¿verdad? Y la agenda es esa, o sea, entonces tienen un doble discurso, un doble estándar. Si los Estados Unidos violan los derechos humanos, se ponen una venda en los ojos. Si aquí repatriamos sin violar los derechos humanos, nos acusan de violar los derechos humanos. Bueno, muchísimas gracias, Manolo. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Vamos a una pausa, al regreso seguimos con más y recibimos al ministro, o más bien al superintendente de Salud y Riesgos Laborales, al señor Miguel Seara Hatton. No le cambia.